política es la organización civilizada de la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política, y la política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más cosas. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a conversar con una de las personas que estoy absolutamente seguro de lo que voy a decir, una de las personas que mejor y más conocen toda la dinámica del presupuesto público en México. Desde hace muchos años, además, por dentro, como funcionario, como investigador, como consultor, en fin, por todos lados ha revisado, ha conocido, ha estudiado, criticado la dinámica presupuestaria, el doctor Gabriel Farfán. Muchas gracias, querido Gabriel. Y además, a mucha honra, antes de cederte la palabra, también es autor de un libro publicado, entre otros, por el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Gracias, querido Gabriel, por acompañarnos. Mauricio, al contrario, el honor es mío y en verdad un gusto estar contigo en estos temas tan apasionantes. Gracias, Gabriel. Empiezo por la historia. Déjame empezar por ahí, porque más que presupuesto y números, qué flojera, la verdad. Me gustaría que hoy que habláramos de todas las trampas y las dinámicas que están, políticas, técnicas, financieras, que están detrás del diseño y del ejercicio presupuestario. Entonces, déjame empezar por la historia. Tú tienes un libro estupendo en el que demuestras que por lo menos en los últimos 50 años, que es medio siglo, pues nunca se respeta el presupuesto, Gabriel. Lo que se aprueba en la Cámara, pues quién sabe qué cosa es, no tiene mucho que ver con lo que realmente ejerce el Ejecutivo. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Mauricio, entre colegas de presupuesto, a veces nos llamamos presupuestívoros, los que devoramos el presupuesto. Y déjame decirte que como funcionario que fui de presupuesto, nos referimos muchas veces a esta aprobación de la legislatura local o del Congreso, pues a una carta a Santa Claus, porque además coincide con las finales de los años, claro. Y con una carta de intenciones. Sabemos que a partir del 1 de enero, para ser más exagerados, el primer minuto del primer día del nuevo año, sí, empieza a cambiar el presupuesto. O sea, realmente hay presupuestos de papel, y hay presupuestos reales, ¿no? El presupuesto de papel pues, es el que podemos leer, consultar, pero el real es el que día a día va cambiando y evolucionando de manera muy importante durante el año. Sí. Eso sería lo que ha ocurrido, por lo menos en los 50 años que he revisado, pero realmente es una tendencia histórica. Es interesante, Gabriel, recuerdo tus estudios, lo que tú encuentras, y te ruego que me corrijas si me equivoco, junto con otros autores, no solo tú, pero tú en particular, demuestras que la etapa más estable, ¿quién lo diría?, de la relación entre lo que aprueban los diputados y lo que se ejerce, fue con Ernesto Zedillo, y que desde entonces ha sido pues prácticamente una pachanga, ¿no, Gabriel? Fíjate que sí, Mauricio, es un hito, esa legislatura que va del 97, 98 al 2000, la segunda parte del sexenio de Zedillo, es una cosa única o excepcional, al menos en el último siglo, en donde lo que decía el Ejecutivo que iba a hacer, sí, lo aprobaba el Legislativo, y durante el año de ejercicio prácticamente no cambiaba, es decir, cambiaba marginalmente. Okay. Es donde más realista y ha sido el presupuesto en términos de que las tres fotografías, la fotografía inicial de la propuesta del Ejecutivo, la que realmente o la que aprueba el Legislativo en decreto y lo que realmente se ejerce se parecen mucho. Okay. Son muy comparables y muy cercanos. Las demás legislaturas, los demás sexenios, hay fotografías radicalmente distintas en cada momento. ¿Qué tan radicales? ¿Qué tan distintas? Fíjate, Mauricio, en los 70s, a finales de los 70s y los 80s, veíamos una fotografía aprobada o un presupuesto aprobado por el Congreso muy distinto a lo que el Ejecutivo enviaba.
cosa curiosa porque se ha dicho en muchos lugares, en muchas publicaciones, que en los 70s y los 80s, pues el legislativo hacía lo que el ejecutivo quería, Sí. particularmente porque vivíamos un momento de partido hegemónico, esto ya ha Sí. sido estudiado, Sí. todo, ¿no? Sí. Pero realmente a partir de los finales de los 80s, 90s, y particularmente a partir del 2000, los presupuestos en el Congreso prácticamente no cambiaron. Ok. Y realmente en historia te puedo decir que los últimos años, los últimos 3 sexenios, la mayor variación ha ocurrido durante el ejercicio del presupuesto. O sea, espérame, déjame entender esto. Cuando dices no cambiaban, es que lo que manda el Ejecutivo ya no le, como dice el presidente actual, no le movía ni una coma al Es presupuesto. muy interesante lo que acabas de decir y de hecho es muy útil. Cuando el presidente recientemente ha dicho no le cambien una coma, Sí. realmente estamos diciendo que ocurre eso. Es decir, el Congreso ha abdicado, y perdón por usar esta palabra tan fuerte, Sí. a su poder de la bolsa. Prácticamente no ha tocado el presupuesto del actual presidente y en los últimos, diría yo, sexenios, en los últimos 3, ha ocurrido algo muy parecido. Pero el presidente decide durante el ejercicio cambiarlo radicalmente, lo cual es contraintuitivo, Mauricio. Pues sí. Porque vamos, si le aprueba a uno lo que quiere al Poder Ejecutivo, pues ¿cuál sería el propósito de cambiarlo tanto durante el ejercicio, ¿no? Pues desorden, falta de planeación, falta de programación, improvisación, suma y sigue, ¿no? Y opacidad, Mauricio, también. Yo sumaría eso, opacidad. Esto es muy importante. Antes de irnos a un corte, querido doctor, dime, ¿de qué porcentaje de cambios estamos hablando más o menos? Mira, en los últimos sexenios vamos a ordenar un poco la memoria. En los 70s y 80s, cuando el Congreso cambiaba mucho el presupuesto, estábamos hablando de entre un 5 y 10% del total. Ok. Sí. En los años en donde es el Ejecutivo el que cambia más el presupuesto, que es más reciente, pues prácticamente es la misma proporción, pero ahora del lado del Ejecutivo. Ok, o sea, sí es un cambio importante. Ya nos hablaremos de cifras. Tenemos que ir a un corte, querido Gabriel, y vamos a entrar ahora sí, si me autorizas, a los detalles de todos estos movimientos. Estamos hablando con uno de los grandes expertos en materia presupuestal, el doctor Gabriel Farfán. No se vayan, volvemos. Estamos de vuelta con Gabriel Farfán, experto en materia de presupuesto y en general en temas fiscales. Gabriel, he detectado en informes recientes, yo como sabes me interesa el estudio de los instrumentos que nos permiten combatir la corrupción y en torno de ese tema he detectado por lo menos 3 asuntos que me parecen interesantes. Uno son los ahorros o así llamados ahorros presupuestarios que a lo largo del ejercicio fiscal pues se van acumulando y de repente desaparecen de la cuenta pública. Eso a mí me inquieta mucho porque son cifras más o menos elevadas de miles de millones de pesos. He detectado por otra parte los fideicomisos porque el gobierno actual ha dicho que ya no debe haber, pero hay muchos y la última cifra que vi fue de 490,000 millones de pesos en fideicomisos, una cantidad bastante elevada, por decirlo menos. Y he detectado también los gastos indirectos que se van acumulando a lo largo del presupuesto. Otra vez, la última cifra que vi para el 2021, pues era más o menos 2,900 millones de pesos que detecté en puros gastos indirectos. Dicen que lo del INE es caro, y pues son como 3,500 millones. Y nomás en indirectos se chutaron en 2021 3,000 millones de pesos que también desaparecen. ¿Qué nos dices de todas estas que yo percibo como anomalías? ¿Son anomalías o qué pasa? Pues mira, todo depende de la comparación. En términos mexicanos, pues son usos y costumbres, desafortunadamente. Ok. Y
no quiero minusvalorar el término porque ese término se usa para, como tú bien sabes, para instituciones políticas muy serias, de los pueblos originarios, claro. Pero lo uso como para darle fuerza a la idea de que, pues, en algunas cosas solamente los mexicanos hacemos ciertas cosas, y diría yo en los países en desarrollo. Realmente esto ocurre cuando hay finanzas públicas muy precarias, cuando hay una burocracia, un servicio civil pues también muy débil, etcétera, ¿no? Hay muchas debilidades y de capacidades institucionales, y por eso se caen en estos excesos de improvisaciones, ¿por qué no decirlo? También de mala planeación, como ya lo habías dicho, sí. Pero yo haría, y para, digamos, abordar las cuestiones que tú puntualizas, sí. Yo diría más bien es un tema de programación presupuestaria. Quiere decir que la programación que ocurre entre junio, julio y agosto de cada año, desde hace muchos años, pues es una programación a veces apresurada, a veces hecha un poco, digamos, pensando en cómo se va a modificar el ejercicio durante el gobierno o el año siguiente. Y la verdad es que estos ahorros, querido Mauricio, pues realmente no son ahorros, son programaciones de presupuesto infladas, es decir, donde se asigna un presupuesto mayor a lo que históricamente pues se ha ejercido por una dependencia o por un programa, okay. con el objetivo, digamos, de no autorizar, ¿no? o remover ese excedente creado de manera artificial durante el año para utilizarlo en otras áreas. Pues sí. Entonces, digamos, se etiqueta o se abulta, se hacen bolsas, ese es el término que usamos la gente que nos hemos dedicado al presupuesto, se hacen bolsas de manera deliberada, digamos, una especie de lista de raya, ¿no? En donde uno tiene apartados ciertos recursos para después movilizarlos y tener, digamos, un colchón de flexibilidad que permita, pues, poder maniobrar con presiones políticas, presiones, ¿por qué no decirlo, económicas, muy válidas a veces, y presiones, pues, estrictamente institucionales, ¿no? ¿Qué es eso? Entonces, ¿qué son las institucionales? Porque esas no las distingo. Las políticas las entiendo, pero ¿qué es eso de las institucionales, Gabriel? Hay muchas presiones en el gasto que son inadvertidas. Hay cuestiones, por ejemplo, de emergencias. Claro. En el caso del COVID, por ejemplo, en el caso de los terremotos. Claro. A nivel micro, te puedo decir anécdotas de todo tipo en el gobierno de la Ciudad de México, donde había un accidente y el gobierno tenía que apoyar a las víctimas o a las personas que habían resultado afectadas. Pero, digamos, esa es una de las cuestiones institucionales que no se planean. Claro. Otra de las cuestiones institucionales son cuestiones de laudos laborales. Hay mucha gente que demanda. Claro. Eso es un problema, como tú bien lo sabes, en los gobiernos estatales y particularmente los municipales, en donde se despide una gran cantidad de gente y genera pasivos, digamos, que pues no se calculan y siempre pues son bolas de nieve que a la hora de la hora... Y grandes negocios de corrupción también, Gabriel, por cierto, porque yo he detectado que con mucha frecuencia se ponen de acuerdo los funcionarios despedidos con quien los va a despedir para ir al laudo y llevarse el dinero del erario público. Horrible la cosa. Estamos hablando de gasto corriente, querido Mauricio, pero en gasto de capital, que sería el tema de inversión pública, pues también hay grandes problemas, ¿no? Ahí hemos visto muchos, los que investigamos esto, que pues se hacen programaciones de presupuesto demasiado inflados, digamos, gastos muy inflados, costos muy altos, que realmente es legítimo, porque las empresas se cubren contra el riesgo de tratar con gobiernos que a veces pues son muy ineficientes en los pagos, muy ineficientes en muchas cuestiones, digamos, de permisos, ¿no? De licencias. Entonces eso también no ayuda a que el gobierno pueda operar en un entorno de mayor, digamos, credibilidad y de realismo del presupuesto. O sea, realmente estos ahorros presupuestarios pues son realmente reasignaciones que pues son basadas en una programación, digamos, débil, ¿no? E ineficiente. Oye, Gabriel, nos queda un minuto de este segundo segmento, pero en tu experiencia, porque tú has sido funcionario en la Ciudad de México de muy alto nivel y muy alto nivel también en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es decir, has estado en todos lados. Te pregunto en estos segundos que nos quedan, en tu experiencia te pido, más que evidencia, y perdón por este abuso, ¿qué tanto es impericia todas estas barbaridades y qué tanto es
de plano maña, abuso, cinismo político? Yo creo que son mañas, como ya lo dije, vinculadas a los usos y costumbres, en donde el que presupuesta se cubre con múltiples ataques, diría yo, y presiones de todo tipo por pues, su debilidad legal, su debilidad técnica, ¿no? Yo creo que son cuestiones que uno hace de manera deliberada para protegerse contra adversidades que en otros contextos institucionales no existen, ¿no? Cuando a un presidente o un gobernador se le ocurren cosas que ni de lejos lo había visto o lo había previsto, pues uno tiene que aterrizar eso y que manejarlo, porque de otra manera pues está expuesto uno a que lo corran. Sí. Entonces, realmente esa es una cosa casi de, digamos, de heroísmo, ¿no? De estar maniobrando en este tipo de ambientes. Gabriel, me tengo que ir a un corte, volvemos y te pido que cuando volvamos hablemos de plano de la parte más oscura de este tema, es decir, qué tanto estamos frente a la corrupción, a la discrecionalidad, al abuso del poder. Estamos con Gabriel Farfán hablando del presupuesto, el corazón del poder burocrático en cualquier lugar del mundo. Volvemos. Vamos por ello. Estamos de vuelta con Gabriel Farfán para este último segmento. Como siempre, se va muy rápido. Me gustaría ahora ir a la parte horrible de estas cuestiones, querido Gabriel. Dijiste al principio que había opacidad. ¿A qué te referías? Pues mira, Mauricio, la opacidad es un fenómeno muy complejo. En el tema del presupuesto tenemos muchísima información, me atrevo a decir, y de hecho lo cito, realmente México en términos de transparencia fiscal, pues está dentro de los mejores países a nivel internacional. Hay incluso reconocimientos a los anteriores gobiernos y al actual en materia de transparencia fiscal. Tenemos una gran cantidad de datos y una gran cantidad de documentos. Lo que envía el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, realmente en las épocas de los 80s, 90s, me tocó vivirlo, pues era prácticamente un diablito que tenía que llevar cada diputado con muchos libros y con muchos tomos. Pero luego no pasa nada, Gabriel, porque revisé, por cierto, el último año, porque estamos en estos informes, ¿no? Revisando, y vi que en el 2021 no hubo una sola comentario, una sola observación de la Cámara de Diputados a ninguno de los movimientos del Ejecutivo. O sea, les manda un montón de datos, pero no sirve para nada. Exactamente. Entonces yo creo que aquí empiezo por esa, digamos, contradicción, ¿no? Que bien apuntas. Tenemos muchas cosas positivas a la hora de información. A la hora de que llegue ese presupuesto a la Cámara de Diputados cada vez menos, yo diría prácticamente nada, revisa, ya no digamos lee, ¿no? Revisa, evalúa, prácticamente pasa sin mayor pena ni gloria, y a partir de que se decreta, a partir de que se publique ese decreto, pues empieza la maniobra de los recursos. Ahora, ¿dónde está la opacidad? Creo yo que uno de los grandes problemas del presupuesto es que como parte, digamos, de intenciones, muchas veces, digamos, pretensiones y presiones políticas, esas presiones políticas se plasman, ¿no? Durante la aprobación del presupuesto y durante el ejercicio del presupuesto. Y entonces lo que ocurre es que no estamos viendo, lo que digo al principio de este programa, el presupuesto real. El presupuesto real es donde hay un grupo o hay intereses, digamos, políticos, económicos, que ya tienen, digamos, apartado su presupuesto y que el Ejecutivo realmente está reaccionando a ello. Entonces, lo que quiero yo decir con esto es que lo que está viendo la sociedad en la iniciativa del Ejecutivo no es la realidad. Lo que está aprobando los diputados no es la realidad. La realidad es ese presupuesto que se gasta día a día, sí. Y que la Cámara de Diputados no vigila, Mauricio. Mira, la Comisión de Vigilancia, pues sí tiene la auditoría, y yo respeto mucho a mis colegas de la Auditoría Superior de la Federación, pero el problema ocurre en el día a día. Sí. Cuando la revisión se hace ex post,
pues ya la película ya corrió, ¿no? Sí. Ya ocurrió lo que no debería de ocurrir. Sí. Y las capacidades técnicas que tiene nuestra Cámara de Diputados pues son mínimas o nulas para poderle hacer un frente, no en un sentido destructivo, sino en un sentido de rendición de cuentas y de transparencia al Ejecutivo. Sí. Realmente hay una debilidad enorme. Algunas legislaturas en el país tienen un seguimiento puntual, tan es así que le autorizan o no le autorizan al Ejecutivo mover el presupuesto. Ok, Hay sí. cosas que son duras en eso. No. Pero el Congreso no. Nuestro Congreso tiene derecho a dar opiniones, nada más, ¿no? No las usa. Las usa, es decir, lo poco que tiene no lo usa. Y lo que debiera tener, como ocurre en otros países más avanzados, pues es que cuando el Ejecutivo quiere variar, le pide permiso, le avisa previo a la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados tiene una opinión fundada y visible, ¿no? Publicitada, para que todos los actores, la sociedad civil, etcétera, la opinión pública, pues puedan estar alertas, ¿no? Esto entonces, ¿qué pasa? Que hay grandes áreas en donde nadie interviene, en donde nadie está viendo lo que se está haciendo, y estas variaciones, desafortunadamente, pues representan el tamaño de la opacidad, ¿no? Sí, cuando de acuerdo. hay tamaño, sí. Dime. La última cosa, Gabriel, no sé cómo andamos, nos queda ya poquito tiempo, pero la última cosa, antes de concluir, a mí sí me preocupa saber, que sepamos de ti, si es un problema de discrecionalidad abusiva, es decir, el Ejecutivo siente que el dinero público es su dinero y lo asigna como se le pega la gana y a donde se le pega la gana, sin contrapesos de ningún tipo, o de plano estamos frente a un problema técnico, la verdad, de falta de capacidades para ejercer, porque a veces la gente cree que ejercer controles es fácil, enchílame la otra gorda, y no, se necesita capacidad técnica. ¿Cuál de las dos, o las dos? Mira, lo que yo he estudiado rápidamente, te digo, México tiene una gran oportunidad de fortalecer la parte estrictamente técnica, donde sea de acompañamiento, donde sea de recomendación, de indicación, o sea, una especie de capacidad indicativa, ¿no? Hacia dónde debe de ir, qué se debe de hacer para mejorar. No se está haciendo eso. El Centro de Estudios de Finanzas Públicas tuvo sus momentos de gloria. Sí. Ya llevamos mucho tiempo impulsando un consejo fiscal que no se ha podido dar. No, por cierto. La debilidad técnica eso es real. Estamos hablando de dinero, estamos hablando de puestos de trabajo, estamos hablando de capacidades amarradas en leyes, en normas, en procedimientos que tienen que ver con la capacidad de la Cámara de Diputados. Ahora, en la parte política yo te diría, Mauricio, después de tanto tiempo de estudiar esto, no me queda la menor duda de que el presupuesto en México, en muchos países lo es, pero el presupuesto en México, más que en otros países, es una función del sistema político. O sea, atribuirle, digamos, al presidente que él mueve todo y que ninguna hoja presupuestal, por decirlo así, se mueve sin su voluntad, sería un exceso y sería, pues es imposible eso. Simplemente el presupuesto está penetrado por una gran cantidad de presiones políticas que operan en la opacidad. O sea, digamos, la novedad no es esa, ¿no? Cualquiera te diría, bueno, eso es un perogrullo decir que un presupuesto es político. Pero el problema, digamos, es la opacidad y la rendición de cuentas. O sea, el presupuesto ser político, porque pues eso también tiene que cubrir presiones políticas, pero sin operar en la opacidad, en la discrecionalidad, fuera de los ojos del Congreso, de la representación política, y con una sociedad civil y con una opinión pública que a veces yo lo leo, perdóname que el que me esté oyendo esto, pero leo los periódicos que reproducen tal cual lo que dice la Secretaría de Hacienda, sin mayor análisis. Sí. Entonces realmente estamos en una situación que es técnica y es política, sin echarle la culpa al presidente como persona, ¿no? Un poco, ¿no? Digo, Tren Maya y caprichos de estos, aeropuertos, un poco también para cerrar el programa. Fíjate que sí, que en efecto yo estoy de acuerdo, pero caprichos presidenciales han existido en los últimos 50 años. O sea, no es disculpar al actual, pero los caprichos presidenciales han estado ahí por mucho tiempo. Creo que la magnitud de los caprichos sí es distinta ahora, en términos del tamaño de los recursos que involucran. Pero no es novedad. Claro, y en el entorno mexicano, en donde no se recauda dinero, pues imagínate, para cumplir un capricho presidencial, tantas cobijas que se tienen que jalar, en donde mucha gente pues se queda
literalmente... Descobijado. Querido Gabriel, ha sido un honor hablar contigo. Muchísimas, muchísimas gracias. De veras aprendemos mucho. No, pues un gusto y es un honor compartir contigo todo lo que hemos investigado, con lo que he investigado. Muchas gracias. Gracias de nuevo. Gabriel Farfán estuvo con nosotros. Nos vemos en la siguiente conversación. Muchas gracias.